Hola, bienvenidos a Volcano 2018 Chile. Bueno, soy Volcano. Am, Bien, vamos a hablar ahora sobre eh, los em, comienzos de esta como mitología hoy en día, ya que la gente a veces se refiere a diferentes temas en los cuales con el tiempo se pueden transformar en mitologías. Esto se va a tratar de hablar sobre los extraterrestres, que es el tema que estoy ahora en estos momentos tratando, eh, y lo vamos a hacer en orden. He recopilado mucha información y para esto, para hablar sobre los extraterrestres, específicamente los Anunnakis, vamos a comenzar desde los cimientos de toda esta información que está en muchos libros de la antigüedad, que fueron descubiertos por arqueólogos en sus investigaciones en terrenos específicamente de la Mesopotamia, terrenos que actualmente sería Irak, donde vivieron los sumerios. Los sumerios fueron la primera raza en crear la escritura a través de tablillas que eran como eh, hechas de material de arcilla, donde ellos imprimían unos ciertos símbolos que indicaban una letra para ellos de la época. Y gracias a estos descubrimientos de esos arqueólogos de estas tablillas es que se ha podido conocer mucha información sobre esta raza que existió aproximadamente unos 3500 años antes de Cristo. La raza sumeria era una raza que vivió en los primeros comienzos de la creación de la Tierra. Por lo tanto, ellos, en su manera de vivir y en la época en que vivieron, fueron sumamente, según los estudios de los encargados de leer estas tablillas, que luego fueron traspasadas a varios entendidos científicos, escritores, filósofos, eh, eh, donde pudo o pudiera haber estado, por ejemplo, Sigmund Freud, eh, de Jouvenel, Voltaire y varios otros, algunos alemanes como Selbling, y todos ellos comenzaron un estudio sobre esta raza, la raza sumeria. Pero específicamente aquí nos vamos a referir a las mitologías, los mitos. En el fondo, todos estos estudios tienen que ver con los acontecimientos que ocurrían con los sumerios en aquella época. A qué se dedicaban, cómo se entretenían, cómo vivían, cuáles eran sus aspiraciones, cuáles eran sus temores, cuáles eran sus entretenciones. En realidad, ellos, según las tablillas, tenían una manera religiosa y a la vez mitológica de ver la vida. Hay muchos relatos sobre acontecimientos misteriosos que serían mezclados con la mitología y también de muchos acontecimientos religiosos, que eso va más adelante a tener que ver con lo que ellos creían y a lo que ellos seguían a través de diferentes ceremonias y actos en los cuales ellos tenían que hacer para poder adorar a esas religiones o a esos dioses. Por lo tanto, los estudios que existen de aquella época es que generalmente las vivencias que existían en Sumeria eran
exactamente igual a las que hay hoy en día, con la diferencia, obviamente, de la tecnología. Evidentemente que los teléfonos móviles, conocidos como los celulares, no existían en aquella época. Para ellos pudiera haber sido algo casi de otro mundo ver un celular en aquella época. Para nosotros es algo normal. Llegamos y nos comunicamos con cualquier persona en el mundo entero a través de un clic de un teléfono celular. Algo sorprendente que nosotros los humanos nos hemos acostumbrado a algo que para ellos en aquella época, también humanos, sería casi venido del cielo. Por lo tanto, su único medio de comunicación era a través de las escrituras en estas tablillas, que a través de los diferentes expertos en poder descifrar todo el acontecer diario de un sumerio ha sido un poco difícil, ya que aparentemente, según los científicos, los arqueólogos, muchas tablillas desaparecieron. Entonces se hace una relación entre lo que se encontró en unas tablillas, lo que se logró descifrar o traducir al idioma actual, y partes de otros pedazos que quedaron y que se han tratado de relacionar con las tablillas anteriores. Y esto ha hecho que los estudios de aquella raza ha sido muy intensa, muy larga y con miles y miles, y creo que llegan ya casi más del 1.000.000 de tablillas que hay que descifrar para poder entender más o menos la época de hace 3.500 años antes de Cristo. Por lo tanto, referido específicamente a los mitos, que como por ejemplo, para que se entienda, en este caso los mitos de Chiloé, con el famoso Trauco. Todos estos mitos nacen de hechos de la rutina diaria de cada sector. En este caso, el Trauco nació de la vida chilota, de cómo vivían en aquella época, en la antigüedad, y por qué se creó el mito del Trauco. Cuáles fueron los motivos, las razones por los cuales alguien creó esa ficción y que dio resultados para atemorizar a las niñas, a las jóvenes, para que no anduvieran solas en la calle, diciéndoles que podía aparecer el Trauco. Pues bien, esta forma de crear una mitología también ocurrió en aquellas épocas antiguas, como la época de cuando nació el planeta Tierra en la vida humana. Por lo tanto, los mitos que existían en aquella época eran variados, muchísimos. Y todos estos estudios, a cargo de todos estos nombres que he nombrado, como Sigmund Freud, estudian y hacen un psicoanálisis de la mitología de la época. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuáles serían los motivos para que ellos, los sumerios, junto con los acadios, pensaran en crear una mitología? ¿Y con qué fines? Más adelante veremos paso a paso el estudio de este libro que he conseguido sobre la vida de los sumerios y por supuesto más adelante veremos cómo nació todo esto de los Anunnakis. Muchas gracias por ver los videos. No se olviden suscribirse y apretar likes, ¿cierto? Muchos likes. Ahora, de a poco vamos a ver de lo que se trata
esta raza sumeria que nació en Mesopotamia, que son las zonas que abarcaban en aquella época, que ahora sería Irak, ¿no? Y por lo tanto ellos crearon estos mitos y leyendas que existieron en aquella época. Y lo vamos a relacionar con lo que tiene que ver con los Anunnakis. ¿Por qué ellos hablaron de aquellos? ¿Cuál es el misterio? Bien, vamos entonces a dejar el video hasta acá, ya que también estoy descifrando y traduciendo los libros de los sumerios, de la escritura de los sumerios, pero en el caso mío es de inglés al español. Entonces, muchas gracias por ver los videos. No se olviden suscribirse nuevamente, digo, y muchos likes para descubrir todo este misterio sobre los extraterrestres Anunnakis. Es una bonita historia. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.